Hola, mi gente bella, ¿cómo están? Dios me los bendiga inmensamente. Un cordial saludo desde Montería, Córdoba, en Colombia, a todos los que ya están conectados. Bendiciones de lo alto. Muchas, pero muchas gracias por estar aquí conectados. Gracias por darnos ese voto de confianza desde el cual nos permiten llegar a sus hogares desde este medio, ¿vale? Entonces, para mí es un placer grandísimo poder estar acá en nuestro segundo día. Espero que el día de ayer haya sido un día maravilloso para ustedes, que el estar aquí conectados sea señal de que quieren continuar aprendiendo y que nos dan a nosotros ese voto de confianza de poderles formar. ¿Ok? Bien, vamos a seguir y vamos a continuar. Para los que no se pudieron conectar el día de ayer, eh, estamos en el diplomado de metodología de la investigación apoyado con inteligencia artificial. Es un programa de formación que está compuesto por 9 sesiones de trabajo sincrónicas que va desde el día de ayer que comenzó. Así que le invitamos a ver la clase grabada de ayer hasta el próximo miércoles. Solamente descansamos el domingo y el día sábado la clase es a las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Vamos a estar 9 sesiones de aproximadamente 2 horas trabajando el tema de la integración de la inteligencia artificial en los procesos de investigación y también vamos a contar con un material bastante amplio, bastante completo sobre metodología de investigación y también sobre inteligencia artificial. Así que les motivamos a que puedan ver la clase de ayer y a que puedan estar conectados con nosotros todas nuestras sesiones, ¿vale? Ya en un momento, en breve, por este medio, les van a estar escribiendo de la corporación para que ustedes se agreguen al grupo WhatsApp oficial de la corporación y a través de ese grupo de WhatsApp ustedes van a poder acceder a las clases grabadas. De igual forma también allí pueden recibir otro tipo de informaciones. Recuerden, por favor, que la corporación no les va a llamar a pedirles códigos, ni les va a escribir a pedirles códigos o mandarle enlaces para pedirle algún tipo de código, porque este tipo de acciones no son parte de la dinámica administrativa y natural de la corporación ni de sus programas, así que absténganse de aceptar llamadas o aceptar enlaces que quizás de pronto no correspondan eh, a los contactos formales de la corporación. ¿Vale? Jackie Danis les está saludando por el chat eh, y les está enviando el enlace del grupo de WhatsApp de esta corte donde podrán encontrar tanto las grabaciones y donde ella constantemente está mandando información para que puedan acceder tanto al material como a las certificaciones, ¿ok? Vamos a arrancar en la jornada del día de hoy y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos ayer. Para quienes no estuvieron, quien les habla el profesor Ever Coronado, con mucho cariño, con mucho afecto. Eh, voy a estar acompañándoles en este plan de formación, ¿vale? Hoy vamos a entrar al tema de curaduría, ¿sí? Ayer decíamos que la inteligencia artificial tiene un conjunto de mitos y de realidades. Frente a los mitos decíamos que la inteligencia artificial no es una, un ente con conciencia propia, por el contrario, termina siendo eh, un algoritmo que amplía la conciencia, amplía las capacidades
de pensamiento de quien la utiliza en función de toda la información con la cual puede integrar nuestras funciones cognitivas a la información que se encuentra en la web. Así que termina siendo un espejo amplificado de nuestras capacidades. ¿Sí? Multiplica. Pero recuerden que todo número multiplicado por cero es igual a cero. Si no tenemos nada que someter a la inteligencia artificial, pues quizás de pronto subutilizaremos en gran medida este recurso o lo estaremos utilizando de manera equivocada o de manera errada. ¿Ok? Decíamos que la inteligencia artificial, otro mito, que usualmente la inteligencia artificial no es fuente, porque es un algoritmo que indaga fuentes, que busca en bases de datos externa o en la internet la información que necesita para sus construcciones semánticas. Entonces, partiendo de esta idea, vamos a arrancar en el día de hoy. Aquí tengo un pequeño error acá, ¿no? Entonces, decíamos que nosotros somos los encargados de alimentar a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial convierte nuestro lenguaje natural en instrucciones lógicas que ella pueda seguir, hace un proceso de indagación, ¿sí? Hace un procesamiento de información y hace una construcción semántica. Entonces, la inteligencia artificial obviamente se puede equivocar. Pensar que la inteligencia artificial no se equivoca es un mito. Decíamos ayer que la inteligencia artificial se puede equivocar, uno, por errores en la alimentación que nosotros le demos. Una alimentación ambigua o una alimentación insuficiente puede provocar que la inteligencia artificial entre en estados de alucinación, de respuestas incorrectas, de respuestas vagas, de ausencia de profundización y de ausencia de contexto. También decíamos que pueden existir errores por parte de la inteligencia artificial propiamente dicha, por lo cual tenemos que estar revisando los estados de estas inteligencias artificiales. Ayer compartíamos 10 inteligencias artificiales generativas con sus respectivos enlaces de estado para que ustedes puedan verificar en qué estado se encuentra la inteligencia artificial. ¿Sí? De igual forma, también pueden haber errores en las bases de datos o en la información a la que ésta accede, por lo cual también tenemos que garantizar desde la alimentación que busque en bases de datos confiables. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer todo un proceso. También se le suma otro elemento que puede generar respuestas erróneas y es nuestra conectividad. Cuando los equipos o cuando nuestro internet está fallando, es posible que la respuesta generativa de la inteligencia artificial venga con mala redacción. Es decir, que uno sienta como que se come las letras o que los párrafos no lo termina o que deja las ideas, como decimos acá en Colombia, mochas o incompletas. Eso se puede resolver de manera fácil hundiendo F5, actualizando la página, porque es un problema de conectividad. Hay gran parte de este proceso que lo desarrolla el navegador desde el cliente, es decir, desde el equipo cliente, desde mi computadora. Entonces, si mi internet está algo lento o mi navegador está desactualizado, esto puede influir en que la respuesta de la inteligencia artificial no sea la mejor. Así que rompemos el mito de que la inteligencia artificial no se equivoca. Sí se equivoca. De hecho, es común que se equivoque. Y tenemos que identificar en dónde viene el error. Si es por problema de alimentación, si es por problema de estado, si es problema de base de datos o si es problema de conectividad. ¿Sí? Para identificar en qué capa se está generando la falla y poder entonces saber qué hacer para subsanar los errores.
Ahora, gran parte de los errores se resuelven aquí, en una buena alimentación a la inteligencia artificial. El año pasado, en Colombia, hubo un debate, pequeño debatico, porque un juez citó como fuente a ChatGPT. Y la pregunta era, ¿podemos citar a la inteligencia artificial como fuente? Yo debo citar en mi investigación a ChatGPT si lo estoy utilizando, o a Perplexity, o a Copilot, ¿sí? Entonces vamos a responder esta primera pregunta para entender cómo se opera o cómo opera esto con la IA. Vale, ¿ok? Te vamos a responder esto. Y con esta misma respuesta vamos también a responder el tema del plagio, ¿ok? Entonces, vamos a responder. Miren, partamos de esto. Vale. Las inteligencias artificiales, por defecto, no citan, a no ser que ustedes le piden que citen. Vamos a explorar esta realidad de la inteligencia artificial. Si yo entro, por ejemplo, a ChatGPT, ¿sí? Sí. Y yo le voy a pedirle el favor, ¿sí? Que me argumente el impacto de la pandemia y el aislamiento social en la lectura crítica de estudiantes, ¿sí? De educación básica post pandemia. ¿Ya? Si yo le pido esto, la inteligencia artificial me va a responder. Y lo primero que tenemos que considerar es que ella no me va a citar. Me regalan un segundo. ¿Sí? Que ella no me va a citar. ¿Sí? No me va a citar. ¿Ok? Mire que no me ha citado. Ahora la pregunta es, ¿esto que está aquí es plagio o no es plagio? Para poder responder esta pregunta, debemos responderla desde un concepto amplio de lo que es plagio, ¿cierto? Porque si yo me quedo con que plagio simplemente son las similitudes textuales entre texto, déjeme decirle que entonces, si esa es nuestra definición de plagio, y aclaro que sería una definición errada de plagio, vamos a tener que esta información que está aquí no tiene plagio. Por ejemplo, vamos a inspeccionarla desde una herramienta como plagium.com, que es una herramienta de patrón de similitudes semánticas. ¿Sí? Voy a poner el texto aquí en plagium.com y voy a decirle búsqueda. La inteligencia artificial debe estar por debajo del 10% de similitudes textuales no verificables. ¿Sí? Verificables. ¿Vale? Verificables por debajo del 10%, lo cual para muchas universidades está en el margen de lo aceptable. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, miren, bueno, aquí me aparece el 25%, pero no verificable, 12% no verificable, 12% no verificable. Es decir, que no hay de pronto la manera de identificar las similitudes semánticas.
por lo cual, pero verificable siempre va a estar por debajo del 10%. Así que podríamos asumir entonces que este texto no necesariamente es un texto plagiado porque no tiene similitudes textuales. Entonces, si nos vamos a una definición muy limitada de plagio, asumiendo que plagio es la similitud textual entre producciones académicas, consideraríamos que entonces la inteligencia artificial no comete plagio. Pero si entendemos nosotros que plagio, más allá de la similitud textual, es robar o secuestrar la idea de alguien, ¿sí? Es decir, robarle la idea a alguien, indistinto que pueda o no estar redactada con las mismas palabras y con el mismo texto, ¿sí? Nos damos cuenta entonces que la inteligencia artificial de alguna parte cogió esa información. Porque como les decía, la inteligencia artificial no busca de la nada. La inteligencia artificial no construye conocimiento de la nada, no. Ella va a fuentes. Es decir, ella no es fuente. Ella accede a fuentes. Fuentes que pueden ser bases de datos científicas, que pueden ser páginas web, que pueden ser entrevistas, que pueden ser blogs, que pueden ser X recursos. Entonces, nos damos cuenta que la inteligencia artificial, desde esta perspectiva, está cometiendo un plagio. ¿Por qué? Porque no está reconociendo la fuente de dónde sacó la información. Es decir, todo este texto salió de alguna parte, pero ella no me lo está reconociendo. Y decir que, o citar que todo esto, poner, según dice ChatGPT, es un grave error, porque ChatGPT no es fuente, Perplexity no es fuente, Copilot no es fuente, Gemini no es fuente. Ninguna de estas herramientas son fuentes, son algoritmos de procesamiento de información, mas no son fuentes. Es nuestra responsabilidad salvaguardar las fuentes para no recaer en plagio, para no recaer en plagio. Permítame y les pongo un ejemplo. Y este ejemplo se lo voy a poner desde la propia mente humana. ¿Sí? Por ejemplo, voy a responderles la pregunta, ¿qué es educación? Permítame, le respondo esta pregunta. ¿Sí? ¿Vale? Frente a ustedes. Frente a ustedes les voy a responder qué es educación. ¿Vale? Y yo voy a decirle acá, ¿sí? Vamos por ahí. ¿Sí? ¿Qué es educación? Y voy a decirle, ¿sí? Es el conjunto de acciones y escenarios que posibilitan no solo la transferencia o transmisión de información, sino la posibilidad, sino, es decir, es el conjunto de acciones y escenarios que posibilitan no solo la transferencia o transmisión de información, sino la construcción, la deconstrucción, reconstrucción y postconstrucción del conocimiento. Desde el diálogo entre los actores. De este modo, se tiene un docente que al enseñar aprende, tanto así un estudiante que al aprender enseña. Del mismo modo, podemos decir que educar es un acto, ¿sí? No solo de comprensión y memorización,
sino de análisis, aplicación, evaluación y creación del conocimiento. Mm. Haciendo al sujeto competente para la vida. Una definición muy constructivista, eh, muy constructivista sobre lo que es la educación, ¿sí? Entonces, creo que ustedes pueden ser testigos, porque me vieron redactando, pueden ser testigos de que esto no lo copié ni lo pegué de internet. Yo quise responder desde mi formación, desde mi postura epistemológica, que es educación. Y podríamos nosotros decir que esto no es plagio, considerando que no lo copié ni lo pegué de ninguna fuente. Pero también sería un grave error decir que no es plagio. Pero si nosotros lo vimos copiarlo, sí. Pero resulta que esta manera de pensar no viene de la nada. Yo vengo de una escuela constructivista, sociocrítica, en las cuales he tenido muchos profesores que han pasado por mi formación, de los cuales les he aprendido mucho. También he leído muchos libros de Freire, de Galmorán, de Vygotsky, de Piaget, de Habermas, de Girós, de Grundy, de José Martín, de una cantidad de autores que yo los he leído y que de alguna manera han influido en mi pensamiento. Así que considerar que este texto no tiene plagio por el simple hecho de que en un momento yo me sentí inspirado y comencé a redactar es un grave error. Porque aunque yo lo haya escrito, debo reflexionar sobre aquellas ideas que han influenciado, ¿sí? Y que yo puedo identificar. En este texto, así, pude de pronto identificar aspectos de Freire, de Habermas, eh, de Morán, ¿sí? Y de otros autores constructivistas como Piaget, Vygotsky, que coinciden con Derrida, que coinciden con este tipo de postura. Ahora, imagínense si yo hago esto. Voy a abrir en este momento, vamos a ver si abro aquí ChatGPT. Voy a iniciar sesión. Ahora, por un momento, imagínense si yo le digo a la inteligencia artificial, actúa como experto o eh, considerando el constructivismo, ¿sí? Eh, incluye en el siguiente texto autores afines con las ideas expuestas. Cita según norma APA. No modifiques el texto. Simplemente, simplemente agrega en él las citas según los autores que coincidan, que tengan afinidad o aborden estas ideas. Al finalizar, regálame las referencias bibliográficas. Vamos a ver. Te voy a pegarle el texto que hice, ¿sí? El texto que hice, y voy a copiar. Entonces me dice, miren lo que me dice. Yo respondí ese conjunto de acciones y escenarios que posibilitan no solo la transferencia o transmisión de información, sino la desconstrucción, reconstrucción y postconstrucción del conocimiento desde el diálogo entre los actores. Vygotsky y Freire.
¿Se acuerdan que les había identificado a esos dos autores? Les había dicho que estos dos autores han influido en mí. De este modo, se tiene un docente que al enseñar aprende tanto así un estudiante que al aprender enseña, Freire, ¿sí? Del mismo modo, podemos decir que educar es un acto no solo de comprensión y memorización, sino de análisis, aplicación. Mira, aquí tengo la taxonomía de Bloom. Brunner hacia el sujeto para indicación del conocimiento haciendo al sujeto competente para la vida. Piaget y Vygotsky. Se dan cuenta que aún mi propia inteligencia me puede llevar a estados inconscientes de plagio, ¿ya? Porque no estoy reconociendo las fuentes, ¿sí? Que han influido en mi manera de pensar. Así que es muy común para el investigador de estar en una constante reflexión entre la lectura que está haciendo en el presente y las ideas que le han influenciado en su formación. Y a la medida que uno, por ejemplo, en mi caso, que yo voy escribiendo cuando me siento inspirado, voy redactando y voy abriendo los paréntesis y voy citando, y usualmente voy poniendo Vygotsky y pongo 4X, XXXX, porque quizás en ese momento no recuerdo el año, ni recuerdo exactamente cuál es el libro, pero sé que esa idea viene de Vygotsky y sigo redactando. Y después hago un proceso de revisión donde ya ubico en qué libro de los que ya me he leído pude haber extraído ciertas nociones establecidas por Vygotsky que hacen alusión a lo que acabo de redactar. ¿Sí? Entonces, claro que si yo no cito, si yo no identifico las fuentes, estoy cometiendo plagio, indistinto que existan plataformas de similitudes semánticas como Plagium, como Copyleft, como Turnitin, como otras. Yo debo no solamente salvaguardar o evitar las similitudes textuales, sino también intentar identificar las ideas de influencia que han hecho parte en la redacción. Y estas ideas no le restan al proyecto, por el contrario, le suman porque le dan soporte a la investigación. ¿Ok? Entonces, voy a compartirles este prompt que hice, donde puse un texto para que él identificara las citas. ¿Ok? Lo vamos a poner aquí, prompt, para adicionar citas. Es un prompt muy sencillo. La verdad que, pero quizás para algunos les pueda ser muy útil, les pueda ser de utilidad. ¿No? Aquí les mando este prompt, ¿sí? Donde yo cogí un texto mío y le pedí que me identificara las fuentes. Lo mismo puedo hacer con lo que me hizo la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí le puedo pedirle, ¿podrías, por favor, incluir al texto las citas según normas APA y las referencias al final? ¿Sí? ¿Ya? Y él va a hacer eso. Va a redactarme el texto, pero me va a ubicar las citas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí me dice Vygotsky, 1998, Pavio, 2006, Jeffrey, 2009, Carr, 2000. Entonces, ya aquí puedo decir que es subsanado ya el plagio. Ya este texto que me acaba de dar la inteligencia artificial ni tiene similitudes textuales, o al menos van a ser inferior al 20%, ¿sí? Como tampoco podemos asumir que está robando ideas, considerando de que las fuentes están siendo identificadas según una normatividad, en este caso las normas APA. Las normas APA, ¿ok? Entonces tenemos aquí claramente este ejercicio, ¿va? Pero resulta que no es solamente el tema de las similitudes semánticas y tampoco solamente el tema de poder identificar las fuentes. Se nos suma un tercer elemento y son los patrones semánticos artificiales. Este texto va a tener patrones semánticos artificiales, los cuales pueden poner en riesgo la investigación.
Así que si yo me voy a un detector de plagio, detector de patrones semánticos, como Kitball, ahora les voy a darle un listado, ¿sí? Como Kitball, donde yo puedo pegar el texto, ¿sí? Y le puedo decirle detectar. Mire que me acaba de decir que este texto tiene el 100% de probabilidad de haber sido hecho con inteligencia artificial. Ya aquí, pues, tengo otro problema que resolver, porque no es solamente, y son cosas diferentes. Esto no es plagio. El texto no tiene plagio. Aquí lo que me está diciendo es que el texto fue hecho 100% con inteligencia artificial. Y eso obviamente es un problema, ¿sí? Y quizás va a comprometer la aceptación en la revista, si es un artículo, o del proyecto en el caso de que estemos hablando de una tesis. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos ahora a hablar de la humanización. Entonces, vamos aquí a poner varios detectores de IA. Vamos a poner varios detectores de IA. Déjame acá un segundito. Vamos a ver si aquí lo tengo. Voy a ponerlo acá. Vamos a ver. Comencemos con varios. Eh, Uno de los más utilizados por las universidades es Perplexity. No, Turnitin. Bueno, Turnitin. Pero para Turnitin se requiere tener una licencia. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí detectores de IA. Detectores de IA. ¿Ok? Entonces tenemos uno, Turnitin. Dos, Kitball. Kitball me parece perfecto. Es uno de los que más utilizo. Y más porque tenemos acceso casi gratuito a él, pero obviamente me acepta ciertos límites de caracteres. No puedo meter todo un documento a no ser que pague. ¿Sí? Está GPT-0. Ah, también está Copilot. Copilot. Pero los Copilot, pues todos estos tienen versiones pagas. Son detectores. Yo les recomiendo Kitball. Ahí va el segundo. GPT-0. GPT-0 para mí es un poco más flexible. Termina flexibilizando. GPT-0. También está 0GPT. Son detectores. Ahí les mandé los detectores de la inteligencia artificial. ¿Ok? Permítanme preguntarles si se ha entendido hasta el momento lo que hemos dicho. ¿Sí? Ahí les compartí un prompt. ¿Sí? Entendemos que el plagio no es solamente las similitudes textuales. También el plagio implica no reconocer las fuentes. Vale, perfecto. Eh, Se le suma el hecho de que tenemos que diferenciar entre similitudes textuales en plagio y en patrones semánticos. Son tres cosas que pueden ser diferentes. ¿Sí? Pueden ser diferentes. Entonces, me tengo que preocupar, uno, de que no haya similitudes textuales. Dos, que se reconozcan las fuentes. Y tres, que no hayan patrones artificiales. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. ¿Vale? Ahora vamos a hablar un poquito de humanización.
Espera un segundito. Vale. Ok, vamos a continuar. Dice Enrique, ¿cuál sería el porcentaje aceptable de un documento que se pueda generar con IA? Yo les recomiendo, mis documentos me gusta llevarlo al 0%. O sea, yo redacto y como profesor intento pedir 0%. Pero esto puede variar. Y aquí tendríamos que preguntarle a las universidades o preguntarle a... bueno, habría que preguntar, porque esto puede variar. Es decir, yo no puedo decir, lo permitido son 5, 10%, 20%, no. Pero podríamos poner un semáforo en el cual, si tiene más del 40%, para mí está en rojo. ¿Sí? Si tiene entre el 20 y el 40, está en naranjado. Si tiene entre el 1 y el 20, podríamos, podríamos estar en un verde. Yo particularmente me gusta llevar los documentos al 0%. ¿Sí? Y tranquilos que quiero enseñarles cómo llevarle al 0%. Dice Fabio, buenas tardes, quiero preguntar por favor, en alguna ocasión escribí un texto sin usar inteligencia artificial ni copiar de ningún libro y cuando lo pasamos por Turnitin salía que tenía más del 40% y no entendí si eran mis propias palabras, ¿a qué se debe esto? ¿Vale? Aquí tenemos que ver 40% de qué, ¿sí? Miren, hay un tema, para mí es un problema de Turnitin, porque Turnitin, por ejemplo, yo acabo de hacer un trabajo y lo pasé por Turnitin y me aparece un nivel del 12%. Y comencé a revisar la inspección de Turnitin y, y pues Turnitin comenzaba a cogerme palabras aisladas, ¿sí? Y obviamente que me voy a encontrar que hay muchos documentos que dicen, sin embargo, es preciso considerar, y ese sin embargo es preciso considerar puede estar en una cantidad de como conector textual puede estar en mucha literatura. Y entonces comenzó como a identificarme una cantidad de textos que no constituían idea, como para ser juzgado como si fuese plagio. Para mí es algo ineficiente de parte de Turnitin, a diferencia de 2 o 3 párrafos en los cuales sí consideré que debía intervenir para romper las similitudes textuales. Ahora, la pregunta es, ¿ese 40% te lo está asumiendo como patrones artificiales o te lo está asumiendo como similitudes textuales? Entonces tendrías que preguntarte, ¿el informe qué dice? ¿Similitudes textuales o patrones artificiales? ¿Cierto? Para saber qué hacer. El informe de Turnitin te va a subrayar, ¿sí? En los textos, debes revisar esos textos para identificar y juzgar bien exactamente qué sucedió con el texto. ¿Ya? ¿Sí? Dice, si todos usamos la misma ya, los trabajos serán similares. No. Recuerden, por favor, quiero que retomemos esto. Quiero que retomemos esto. Por favor. Vamos a, vamos a irnos a esta pantalla. Este dibujito vale oro, ¿ya? Este esquema vale oro. Porque este esquema, ¿qué nos dice? ¿Sí? Que la inteligencia artificial indaga, hace un procesamiento lógico y hace una construcción semántica.
Así sea que yo le ponga el mismo prompt, ¿sí? Varias veces, cada vez va a ser una indagación, un procesamiento lógico y una construcción semántica. Así que no van a haber similitudes. Pueden haber ideas que coincidan y no es por la construcción semántica, sino por la indagación que hizo. ¿Ya? Entonces, pueden haber obviamente similitudes en las ideas de respuesta, mas no similitudes textuales. ¿Sí? ChatGPT te permite hacer cosas gratis, pero también hay cosas en las cuales tienes que pagar. Yo utilizo ChatGPT pago. Dice Elsa, Copylex también me marcó un porcentaje alto de IA cuando yo lo había escrito, porque considera que se dan esas ineficiencias en los detectores de IA, ¿cómo lo objetamos? Vale, aquí sí hay que mirar bien y establecer cómo se está utilizando el detector. Sí, porque es que, miren, ¿cómo funciona un detector? Sí, un detector funciona en función de los patrones semánticos. Un error que yo puedo cometer es poner dos párrafos o tres párrafos, porque como solamente él tiene como contexto tres párrafos, resulta que va a encontrar similitudes en cómo se redactó, ¿sí? Y podría considerarte un porcentaje de inteligencia artificial en esos patrones. Por lo cual es importante que ustedes cuando vayan a inspeccionar el documento lo hagan con un documento lo suficientemente amplio. ¿Sí? Por ejemplo, procurando que superen los 600 o los 800 caracteres para, es decir, las cuatro cuartillas, ¿sí? Que ustedes puedan copiar, puedan pegarlas y si tienen licencia puedan pegar todo el documento. Es lo mejor para que él pueda detectar los patrones semánticos con eficiencia. Cuando nosotros accedemos de manera gratuita a estos detectores de inteligencia artificial por limitaciones, lo que hacemos es pegar párrafos. Y esos párrafos pueden tener de pronto temas de similitudes. Ahora, hay alguien, una me dice, profesor, pero yo fui el que lo redacté. Y yo me senté con la persona, no digo, con, les pido el favor de que esto lo asuman al ejemplo que estoy poniendo. No estoy diciendo que sea el caso ni de Elsa ni de los compañeros que han hecho su pregunta. Me pasó un caso real, ¿sí? De una persona que decía, profesor, pero es que todas estas palabras son mías. Y lo que había hecho la persona era, y vuelvo y repito, no digo que sean los compañeros, esta persona en particular había utilizado la inteligencia artificial, que se ha dicho de paso, para mí no es pecado utilizar la inteligencia artificial, ¿sí? Sino saberlo utilizar. Y eso es lo que, lo que le quiero enseñar en este diplomado. Había utilizado la inteligencia artificial y creyendo que la humanización era cambiar las palabras de la inteligencia artificial por sinónimo, lo que había hecho era cambiar las palabras, todas las palabras, sin embargo, había preservado el mismo patrón semántico, ¿sí? Los patrones. Y son esos patrones los que, obviamente, activaban la detección de inteligencia artificial. Permítanme y vamos a hacer un par de ejercicios. Entonces, cuando yo recibo una respuesta de la inteligencia artificial, lo primero que debo de realizar es un proceso, uno de inspección técnica. Entonces, vamos a hablar de la curaduría. Vamos a hablar de inspección técnica, vamos a hablar de evaluación de respuesta y finalmente vamos a hablar de humanización. ¿Vale? Para inspección técnica, eh, tengo dos, valga la redundancia, dos técnicas que podrían servirles. ¿Sí? En este caso, pues pedirle que me identifique las inteligencias, las referencias y pedirle, por favor, regálame las URLs explícitas de las referencias. Pedirle las referencias con URL explícitas. ¿Con qué objetivo? Para poder nosotros inspeccionar que esas fuentes sean reales. Por ejemplo, aquí me la está facilitando Carl. Aquí me trae este texto. Copio la URL, la pego, ¿sí? Y vamos viendo, aquí me aparece como una especie de, vamos a ver, dice
los pocos bajos, lo que Internet le está haciendo a nuestros cerebros. Y eso es como un libro que al menos existe y es de Nicholas Carr, y me estoy dando cuenta que la inteligencia artificial está citando, vamos a ver acá, está citando un libro que, que es real, al menos. ¿Sí? Si puedo acceder al libro, mucho mejor. Me pide Goleman, vamos a ver, 2016, vamos a entrar a, a Goleman. Lo más probable es que también sea un libro, ¿sí? Entonces aquí tenemos, pero si se dan cuenta que los autores no es Goleman. Este link que me entregó no es de Goleman, ¿sí? Quiere decir que aquí hay una falla. Entonces, no fue Goleman. Ahora, de pronto es el link el que falla. Aquí me está diciendo inteligencia emocional. Ese libro sí es de Goleman, ¿sí? Pero lo que debemos comprender, Munder March Machine, entonces aquí sí debo buscar dónde me sitúa a Goleman. Vamos a ver dónde me sitúa a Goleman. En el texto dice, las emociones juegan un papel importante en la lectura crítica. Ok. Entonces, lo más probable es que sí sea Goleman, pero el error es la URL. Esa URL no es, no me abre. O sea, no abre, no debería abrirme esta página. Entonces, el error es la URL. Puedo buscar el libro de inteligencia emocional de Goleman por otra parte. Porque sí conozco al autor, Daniel Goleman es uno de los autores principales o el padre de la inteligencia emocional. ¿Sí? Entonces identifico al autor. Aquí me presenta a Griefeld, que es lo mismo, intentamos ubicar eh, la fuente para ver si está correcta o no, y me dice que no. Entonces de ahí voy evaluando si los autores son reales, si el link es real, que, porque tengo que subsanarlo antes de utilizarlo en mi documento. Hago la inspección técnica, hago la lectura y evalúo de manera técnica. Voy a pedirle que me redacte, ¿sí? ¿Podrías reescribir, escribe, podría reescribir el texto en un discurso fluido, ¿sí? Continuo, con conectores textuales entre ideas, para que no me lo presente con tantos subtítulos, sino que me lo presente como una estructura completa, como si fuese todo un documento. ¿Sí? Vale. ¿Eh? Aquí tengo la inspección técnica, yo la reviso, autores que no van, los voy quitando de la fuente, los voy reemplazando, voy subsanando el tema de las referencias. ¿Sí? Lo segundo es revisar la respuesta, leer y ver que la inteligencia artificial respondió lo que yo quería. Yo le pedí que me argumentara el impacto de la pandemia en la comprensión lectora. Dice, el impacto de la pandemia y el elemento social en la lectura crítica de los estudiantes de educación básica por pandemia ha sido significativo, ya que involucra una serie de factores psicológicos, sociales y pedagógicos que afectan directamente las habilidades cognitivas de los estudiantes. En primer lugar, la interrupción de los procesos educativos tradicionales jugó un papel crucial en este contexto. La pandemia obligó, yo leo para determinar si definitivamente la respuesta que me está dando es la que yo quiero, ¿cierto? Cuando ya valido que la respuesta que me está dando es la que yo quiero, aquí, entonces sí prosigo a humanizar. ¿Sí? ¿Para qué voy a humanizar algo que no me sirve? Entonces voy a humanizar. Entonces lo primero que voy a hacer es pasarlo nuevamente por Keyboard. Vamos a pasarlo por Keyboard. ¿Sí? Voy a pasarlo con Keyboard. Pasarlo con Keyboard.
¿sí? Y aquí me aparece un 87% realizado con inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Sí? Voy a copiar aquí la que él me hizo, ¿te acuerdas? El texto que él me hizo, aunque es muy corto, voy a pasar el que él me hizo. El que yo hice, pero le pedí que simplemente me agregara las fuentes. No aparecer, debería aparecer 100% humano. Debería aparecer 100% humano. Miren, 0% de inteligencia artificial. ¿Por qué funciona así? ¿Sí? Me aparece 0% porque esto lo redacté yo. La inteligencia artificial lo único que hizo fue poner las citas, ya, pero no afectó la estructura semántica. Cuando redacté, esto lo redacté con mis patrones semánticos. Estos tienen los patrones semánticos artificiales. Vale, hay dos formas de humanizar. La primera, y extrañamente o contradictoriamente, hay una manera de humanizar de manera artificial, ¿cierto? Suena como una contradicción porque afirmativamente lo es. Y a mí no me gusta hacerlo de esa forma, pero estoy para enseñarles o para mostrarles los caminos. Y la otra forma, que es la forma con la que yo más humanizo por varios factores, es hacerlo a la vieja escuela, hacerlo de manera manual. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo primero de manera artificial. Vamos. Entonces, puedo humanizar utilizando lo que se conoce como humanizadores. Y aquí les voy a ponerle varios de ellos. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí humanizadores. Y les voy a explicarle los pros y los contras de los humanizadores. El único pro es la rapidez, que podemos simplemente con copiar y pegar tener un texto aparentemente humanizado. Los contras, varios. Uno, que no siempre son eficientes, aún en versiones pagas. ¿Sí? Eh, Hay momentos, porque depende de muchos factores. ¿Ya? Tienes que ponerle textos largos para que él te haga una humanización eficiente. Y problemas que actualmente pueden estar presentes en estos humanizadores es que al desestructurar los patrones semánticos artificiales pueden afectar la lógica de la respuesta, puede afectar el nivel académico de la respuesta y puede, en algunos casos, porque me ha pasado, puede entregarte respuestas incoherentes. Entonces, si van a utilizar humanizadores, por favor, no caigan en una falsa confianza. Entonces, tienen que hacerle curaduría también a la respuesta del humanizador. ¿Por qué? Porque puede ser que la respuesta que te dio la inteligencia artificial haya sido correcta. Lastimosamente, cuando lo humanizaste, el humanizador afectó la lógica, el sentido, la redacción, la perspectiva. Sí, se fue por otro lado, afectó la normatividad, comenzó a crear normas de manera errada, citaciones de manera errada y hasta de manera lógica comenzó a afectar el texto. Así que si van a utilizar humanizadores artificiales, recuerden hacer también una segunda curaduría a la respuesta del humanizador. ¿Ok? Entonces vamos a poner varios humanizadores. Está Humbot IA, es un humanizador. Todos son pagos, pero todos te permiten hacer un par de cositas gratis. Está Humbot. Está Bypass. Bypass. Está Bypass. Está... Hay muchos. Right Human. Eh,
Eh, ayer se me olvidaron. White. Eh, aquí humanizadores. Para ver, está Humboldt, este también es conocido. Y hay otro que falta, que es para Fraser. Este, estaba buscando, que es para humanizar. Entonces, vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Vamos a comenzar con Humboldt. Voy a llevarme el texto de la inteligencia artificial. Obviamente que no me va a dejar humanizar todo porque me va a cobrar. ¿Sí? Aquí me va a permitir poner un párrafo, si al caso, para ver hasta dónde. Ni siquiera un párrafo. Todo esto me toca quitarlo para poder humanizarlo. Le digo humanizar, ¿ya? Y él aquí me humaniza. Pero hacer esto no es confiable. Copiar este párrafito, ¿sí? Llevármelo a Keyboard es insuficiente para determinar los patrones semánticos. Mira, aparece 100%. Entonces, una de las cosas que tenemos que intentar es comprender que puede ser una falsa confianza en sus humanizadores. Hay uno que me parece muy confiable, que me parece muy bueno, y es este Brua Human, pero habría que trabajar sobre el texto, es decir, después que me dé la respuesta, tengo que comenzar a pulir la respuesta que me da la inteligencia artificial. Brua Human, para mí, en las pruebas que yo he hecho, es uno de los que de los que mejor humaniza. En este caso, pues lo mismo, me genera simplemente, eh, me genera simplemente un párrafo. Si tuviera la versión paga, me, me permitiera pues ya más párrafos. ¿Sí? Vamos aquí a agregar. Ah, pues si yo tengo Braille Human, para ese acá, entro desde una ventana nueva. Braille Human. Ahora acá. Vamos a copiar otra vez el texto. Ah, porque es que ya se me venció. Yo tengo una licencia de esto, pero se me venció el, se venció la licencia. Vale, aquí me genera la, la humanización, me genera la humanización, ¿sí? Entonces vámonos para Keyboard, vamos a actualizar Keyboard, voy a poner el texto de With Human, ¿sí? Y me saca 0%. O sea, With Human es uno de los mejores para humanizar, pero hay que leer, dice. Como consecuencia de la pospandemia, la inclusión de los alumnos de educación básica en actividades que hacen uso de la lectura crítica han estado profundamente afectadas por el hecho psicológico, que hay que ver exactamente, esta palabra habría que identificarla, y social que el aislamiento conlleva. En primer lugar, dentro de este contexto, un aspecto complejo entre análisis diagnóstico es la falta de continuidad en los sistemas educativos formales. De forma obligatoria, para hacer frente a la pandemia, se implementó de forma acelerada la educación a distancia. Esto implicó un cambio profundo en los procedimientos y técnicas pedagógicas al disminuir de forma considerable la enseñanza directa. Por ejemplo, a nivel secundario se requiere la ejecución de lectura crítica, donde se va más allá de la simple comprensión de lo leído y se formula no solo la reflexión, sino que
sino que discusión activa sobre el contenido. Hay que tener en cuenta que lectura crítica como, hay que tener en cuenta que lectura crítica, como el resto de la construcción social del conocimiento, se basa en la interacción y hay un intercambio de ideas, en donde el aislamiento social no permite desarrollar un conjunto de habilidades fundamentales para formar posteriormente. Entonces, ustedes tienen que hacer curaduría de este texto. Human es una buena herramienta, pero vamos a hacer lo mismo. Te va a simplificar la humanización. Copias, pegas, lees y amplías. Entonces, ahí tenemos. Eh, Herramientas como ChatGPT te permiten interactuar con humanizadores, ¿sí? Como por ejemplo, ChatGPT. Entramos aquí a ChatGPT. Vamos a entrar. Primero voy a llenarme el texto nuevamente. Por ejemplo, me voy aquí a... Vamos a entrar a ChatGPT. Y me voy aquí. Si ustedes se autentican en ChatGPT, en el panel derecho, donde dice Explora GPT, ustedes pueden buscar un humanizador. Por ejemplo, Bypass. Vamos a buscar a Bypass. ¿Sí? Aquí me va a decir Bypass IA detección. Vamos a utilizarlo. ¿Ya? Le decimos iniciar chat. Y le voy a decir, humaniza, pongo dos puntos, abro comillas y pego el texto que me hizo la inteligencia artificial y le digo enviar. ¿Sí? Entonces, cuando no me pide confirmación, me pone a dudar la respuesta, pero cuando me pide confirmación, sé que al menos me estoy comunicando con Bypass. Aquí está haciendo un trabajo, vamos a ver. Bien, esto es lo que les digo a ustedes que puede tener relación con el Internet. Miren que la respuesta me la está presentando de manera incorrecta. Voy a actualizar para ver. Bien. Pero no sé si me lo humanizó. Creo que no. Vamos a hacerlo otra vez. Bypass. Vamos a ver. Bypass. Voy a decirle humanizar. Vamos a ver cómo me sale esto. Ahí se está demorando. Mira, aquí me dice que hubo un error en intentar procesarlo. ¿Sí? Vamos a probar con otro. Explora GPT. Voy a dar Humboldt. Por si estaba caído Bypass. Humboldt. Voy a coger aquí Humboldt. Pego. Se le humaniza. Lo pego. Dije que está hablando con conector. Veamos para ver con qué nos sale.
Aquí me está pidiendo permiso porque se va a comunicar con Humboldt, que es una plataforma. Esto dice error al hablar con conector. Entonces, por lo menos hoy no ha sido posible comunicarme con las plataformas de humanización desde ChatGPT. ¿Ya? Pero vamos a hacerlo a la vieja escuela. Entonces, los humanizadores, aunque pueden funcionar en algunos casos, sí tenemos que garantizar una curaduría de su respuesta. Ahora voy a hacer la humanización a la vieja escuela, ¿cierto? Voy a copiar el texto. Aquí lo tengo. Por costumbre, vamos a ponerle algo de norma. 2.0, ¿sí? Y sangría inglesa. Vale. ¿Qué hago yo para humanizar? ¿O cómo yo humanizo? Intento identificar las puntuaciones. ¿Ya? Aquí tengo una puntuación. Aquí tengo una puntuación. ¿Sí? Aquí tengo otra puntuación, otro punto seguido. ¿Sí? En el segundo patrón semántico, aquí tengo cuatro. Uno, dos, tres. Tengo tres puntos. Ese se me escapa. Y aquí tengo uno, dos, uno, dos puntos. Aquí tengo uno, dos puntos. Usualmente aquí tengo tres puntos. Uno, dos, tres puntos. No parece aquí se me pudo haber perdido uno. Ah, aquí está el otro, mira. Ya tengo tres puntos seguidos acá, tres puntos seguidos acá. Tengo tres puntos seguidos acá. Acá tengo un punto seguido. Tengo otro punto seguido. Y tengo otro punto seguido. ¿Sí? Intento identificar cuáles son los patrones semánticos con los cuales está trabajando la IA. Aquí tengo uno, tengo dos, tengo tres. Entonces me estoy dando cuenta que tiene un patrón de redacción. Entonces, una de las cosas que hago es intentar romper esos patrones de redacción. Error. Intentar parafrasear, cambiar palabras, pero si preservo el patrón semántico igualmente. Por eso, pues si yo redacté, lo que pasa es que muchas veces redactamos con un patrón establecido y terminamos siendo tan estricto con ese patrón que puede que la inteligencia artificial también lo asuma como un patrón artificial. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Tres cosas que la inteligencia artificial siento que carece en su redacción, hombre. Uno, muy pocas veces utiliza conectores textuales. Dos, necesitamos de alguna manera plasmar mi estilo de redacción. ¿Sí? Es decir, que yo tengo una manera como redactar. Entonces intento plasmar esa manera de redactar acá en el texto. De hecho, me he dado cuenta que cuando, por ejemplo, yo cojo trabajos viejos míos, por ejemplo, cojo mi tesis doctoral y le pido el favor de que me haga un análisis de cómo yo redacté mi tesis doctoral, perdónenme, y logro parametrizar la inteligencia artificial bajo ese patrón semántico y lo paso directamente a Keyboard, me aparece con un 40 o un 60%. Es decir, que entrenando hasta la propia inteligencia artificial minimizamos los patrones semánticos. Pero bien, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, yo veo, dice, el impacto de la pandemia y el aislamiento social en la lectura crítica de los estudiantes de educación básica post pandemia ha sido significativo, ya que involucra una serie de factores psicológicos, sociales, pedagógicos que afectan directamente las habilidades cognitivas de los estudiantes. ¿Sí? Vamos a intentar poner acá, voy a poner aquí una coma, simplemente. En primer lugar, vamos a intentar solamente a desarmar en primer lugar, ¿sí?
la interrupción de los procesos de educación tradicional jugó un papel crucial en este contexto. ¿Sí? ¿Sí? Ah, de este modo, la pandemia obligó a una serie rápida de transición hacia la educación a distancia. ¿Sí? Punto. Lo anterior significó un cambio drástico en los métodos pedagógicos reduciendo la interacción directa entre docente y estudiante, ¿sí? Lo cual cambió, lo cual afectó especialmente el desarrollo de habilidades complejas como la lectura crítica que no solo requieren la comprensión de textos, sino también la capacidad de reflexionar, cuestionar y discutir sobre ellos en un entorno colaborativo, ¿sí? Punto. ¿Cómo? Generando que, generando que la lectura crítica dependiera de la interacción y intercambio de ideas. La falta de espacio durante los aislamientos social dificultó el desarrollo. Por ende, la falta de estos espacios durante el aislamiento social dificultó el desarrollo de habilidades metacognitivas esenciales para la enseñanza. ¿Vale? Esta es una forma inicial. A veces funciona, muchas veces no funciona. En los cuales lo que hacemos es desestructurar, ¿sí? Desestructurar el patrón de las puntuaciones, generando conectores de las ideas, preservando las ideas, ¿sí? Eh, y buscando la manera. Hay veces en los que esto me ha minimizado hasta un 60%, pero vamos a probar. Y aquí sí no hay de pronto reglas de oro. A veces toca hacer uno que otro movimiento para generar, pero así no es como yo humanizo. Ahora les voy a explicar cómo me gusta humanizar a mí, ¿vale? Pero este sería como intentar comprender un primer acercamiento. Vamos a ver si esto funciona o si no funciona. Si no funciona, hacemos lo segundo y no habrá problema, ¿vale? Sí, mire que acá me salió el 100%, asumo que no me funcionó. Entonces comenzamos. Entonces generamos el impacto, entonces comenzamos a hacer la redacción, que es como usualmente, o sea, para mí, esto que me entregó la inteligencia artificial es un texto base que yo voy a intentar, obviamente, mejorar. Así que vamos partiendo las ideas, ¿sí? Entonces comenzamos, ¿vale? ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Desde que en aquel marzo del 2021, del 2020, ¿sí? Eh, el presidente de la República anunciara eh, por decreto el aislamiento social obligatorio en Colombia por la pandemia, ¿sí? Esta no solo afectó el ámbito de la salud pública, sino que con todas, con todos sus estados de emergencia, generó impacto en la multidimensionalidad de la praxis ciudadana, incluyendo la educación. ¿Sí? Pues ya yo aquí más o menos tomo el texto que me entregó la inteligencia artificial como un texto base, como una idea que yo puedo seguir, ¿sí? Incluyendo la educación. Multidimensionalidad, vamos a ver, multidimensionalidad de la parte incluyendo la educación, ¿vale? De esta forma, ¿sí? La pandemia
trajo consigo un conjunto de impactos sociales derivados, entre muchas cosas, por el aislamiento social. Más o menos ahí les pongo. Yo sé que ustedes, algunos de ustedes son muy buenos redactando y esto lo podrán hacer mucho mejor que yo. De esta forma, la pandemia trajo consigo un conjunto de impactos sociales derivados, entre muchas cosas, por el aislamiento social, siendo la lectura crítica, no crítica, una de ellas. ¿Sí? Dado que involucra una serie de factores psicológicos, sociales y pedagógicos que afectan directamente las habilidades cognitivas de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces, más o menos vamos cogiendo las ideas que me entregó la inteligencia artificial y vamos como redactando con la IA. Sí, en este sentido, y en primer lugar, la interrupción de los procesos educativos tradicionales jugó un papel crucial en la comprensión lectora de los estudiantes por pandemia. Así, la pandemia obligó a una rápida transición hacia la educación a distancia, lo que significó un cambio, lo que significó un cambio drástico en los métodos pedagógicos de reducción de la interacción directa entre los docentes y los estudiantes, lo cual afectó especialmente el desarrollo de habilidades complejas como la lectura crítica, que no solo requiere la comprensión de textos, sino también la capacidad de reflexionar, cuestionar y discutir sobre ellos en un entorno colaborativo. Es preciso considerar al respecto que, entonces ya voy tejiendo las ideas de la inteligencia artificial con mis propias habilidades con docentes. Es preciso considerar es preciso considerar al respecto que la lectura crítica, ¿sí? Y le pido excusa porque lo estoy haciendo en un ejercicio muy rápido, porque estoy en plena clase. Pero sé que si ustedes de pronto ven algunos aspectos que se puedan mejorar, claro que lo pueden hacer. Es preciso considerar al respecto que la lectura crítica depende de la interacción y el intercambio de ideas, por ende, la falta de estos espacios durante la lectura social dificultó el desarrollo de habilidades metacognitivas esenciales para analizar de manera profunda los textos. ¿Mm? Vamos a ver aquí. Provocando una pérdida de habilidades relacionadas con la concentración y la atención. Vamos a darlo hasta aquí. ¿Sí? Vamos a copiar este texto. ¿Por qué me gusta hacerlo así? Sé que para muchos dirán, profe, pero es más largo. Sí, pero este ejercicio me permite generar varias cosas. Bien, vamos a ver. Espero que esto no funcione. Usualmente funciona. En algunos casos toca revisar algunos aspectos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí me establece un 37% en el párrafo de la mitad. Vamos a ver cómo entramos y de pronto mejoramos este párrafo de la mitad. Vamos a ver, en este párrafo dice en este sentido y en primer lugar, en este sentido, vamos a ver, la interrupción de los procesos educativos tradicionales jugó un papel fundamental en la comprensión lectora de los estudiantes eh, en la pospandemia. Así la pandemia, considerando
la rápida transición hacia la educación a distancia, lo que significó un cambio drástico en los métodos pedagógicos de la interacción directa entre docente y estudiante, ¿sí? ¿Vale? Afectando especialmente el desarrollo de habilidades complejas. Vamos a copiar nuevamente. Voy a verlo nuevamente y vamos aquí. Voy. O sea, ¿por qué me gusta hacerlo así? Porque uno, me genero apropiación y hago curaduría. Ah, vamos, vamos aquí a utilizar Keyboard. Vamos a ver. Aquí se sigue preservando el 35%. ¿Ya? Porque este tipo de humanizaciones me ayuda a, uno, apropiarme del texto, no estar aislado de la producción del texto con la inteligencia artificial, ¿sí? Dos, me permite hacer curaduría. Yo aquí voy subsanando con la inteligencia artificial, ¿ya? Y eso me ayuda a crecer. En este sentido, la interrupción de los procesos educativos tradicionales jugó, en este sentido, ¿sí? El cambio en las dinámicas de la praxis educativa tradicional, jugó un papel fundamental en la comprensión lectora de los estudiantes durante la pandemia, considerando que, considerando la rápida transición hacia la educación a distancia, lo que significó, para aquí tengo dos maestros levantadas, ya les voy a dar la palabra para que ustedes puedan de pronto hacer, ¿sí? Aparece aquí ya logro lo que significó un cambio drástico en los métodos pedagógicos, reduciendo la interacción directa entre el docente y estudiantes, ¿sí? Afectando especialmente el desarrollo de habilidades complejas como afectando especialmente el desarrollo de habilidades complejas. Vamos para ver. En este sentido, el cambio en las dinámicas de la praxis educativa tradicional jugó un papel fundamental en la comprensión lectora de los estudiantes durante la pandemia, considerando la rápida transición hacia la educación a distancia. ¿Sí? Lo anterior significó un cambio drástico en los métodos pedagógicos, reduciendo la interacción directa entre docente y estudiante, afectando precisamente el desarrollo de habilidades complejas eh, cognitivas que no requieren la comprensión de los textos, que no solo ¿sí? Se fundamenta en la comprensión de los textos, sino también en la capacidad de reflexionar, cuestionar y discutir, capacidad de reflexionar, cuestionar y discutir sobre ellos de manera colaborativa. De manera colaborativa. Vamos a ver. Vamos a probar nuevamente. ¿Sí? Vamos a ver acá. Copiamos, pegamos. ¿Sí? Y bien, aquí entré como en una especie de nudo, pero allí vamos trabajando, ¿vale? Hasta que lleguemos al 0%. ¿Sí? Eh, quiero preguntar, porque aquí tengo varias manitos levantadas. Voy a comenzar con, si no estoy mal, con Soledad, que tiene la manito levantada. Hola Soledad, ¿cómo estás? Aquí te activo el audio y voy a activarles el chat para que ustedes me digan si se va entendiendo lo que vamos haciendo. ¿Sí?
Y les voy a ser honesto, a veces este tipo de herramientas se ponen un poquito, como decimos acá en Colombia, retrecheras, pero bien, a veces el trabajo se hace un poquito más fácil que en otros momentos. Vamos a ver acá. Ah, me bajaron la mano. Perfecto. Tengo aquí a Leonardo Erazo. ¿Cómo está, Leonardo? ¿Qué duda tienes? Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Bien, No sé si gracias. le gusta que le diga doctor o profe. Yo sí No, soy no, profe, me gusta. No te preocupes. profe, sí. Mi jefe es doctor y también le gusta, es doctor en criminología y le gusta que le digan profe. Bueno, y tengo una pregunta. Yo trabajo para una empresa que, entre otras cosas, hace edición. Edición, pues, en el marco editorial. Llevo 4 años trabajando para esa empresa y, pues, a uno lo entrenan, ¿no? Lo entrenan muy bien para redactar. Y yo creo que ahí ocurre un problema interesante, porque no es que estoy diciendo que mi reacción sea perfecta, pero se acerca mucho a los estándares que usan ciertas IAs, en especial ChatGPT. Entonces hay un proceso de humanización y en mi caso, ¿cómo sería? ¿Sí me hago entender? O sea, porque o sea, la reacción que se maneja, por ejemplo, según los parámetros corporativos, es una reacción sucinta, clara, con no exceso de conectores, con extensión de oración de no más de 35 palabras, de 17 si se puede, y un lenguaje muy técnico, claro y llano. Entonces, ¿cómo se haría ahí un proceso de humanización? Leonardo, yo creo que en tu caso es preciso que tú comiences a hacer ese análisis. Es decir, coge un texto tuyo, 100% tuyo, realizado, y pásalo por diferentes herramientas de detección de inteligencia artificial, ¿cierto? Para que tú logres más o menos llegar a tu propia conclusión de comprender de manera consciente, porque sé que eso lo vas a hacer de manera consciente, y decir, hombre, estos textos yo lo hice 100%, lo redacté yo 100%, voy a hacer un estudio, voy a investigar cómo una redacción técnica, mnemotécnica, eficiente, puede tener ciertos niveles de similitudes que pueden estar confundidas con patrones semánticos artificiales. Te digo que un artículo de una investigación donde cojas una muestra de documentos hechas por personas que tengan este tipo de escritura técnica y eficiente para poder determinar los niveles de coincidencia con los patrones semánticos. ¿Ya? Y eso, pues no, con esto te estoy respondiendo la pregunta, con esto te estoy diciendo lo que yo haría en tu lugar. Sí, yo revisaría con diferentes herramientas, haría informes de patrones semánticos para comprender exactamente cómo poder hacer los procesos de humanización. ¿Sí? Eh, porque, pues bien, para poder determinar que definitivamente un texto hecho por un humano puede de manera errónea ser de pronto asumido probabilísticamente porque siempre la plataforma dice 100% de probabilidad de que sea redactado por inteligencia artificial. ¿Sí? Vale. Regálenme acá un segundo. Dice, hay momentos que Turnitin por haber subido el trabajo antes te lo toma como plagio. Pero, Francisco, eso es un error de quien utiliza Turnitin. Turnitin es una plataforma que también permite tener un repositorio de trabajos ya entregados. Si el docente o quien montó el trabajo para revisarlo en Turnitin habilitó la casilla de repositorio, ya ese trabajo se perdió porque ese trabajo queda en el repositorio de Turnitin y cuando se vaya a presentar por segunda vez va a aparecer como plagio. Pero es un error de quien monta la plataforma, ¿sí? De quien monta la plataforma, cosa que no pasa con estos tipos de trabajos, porque ni Kitball es base de datos, ni ChatGPT es base de datos. Así que las revisiones y los textos que ustedes hacen no pasa a ninguna base de datos. Se queda simplemente como en el análisis algorítmico. ¿Ya? Ni hace parte del entrenamiento de la inteligencia artificial. Así que es peligroso utilizar Turnitin cuando no sabemos utilizar Turnitin y no nos fijamos de que no tenga habilitada el chequeo de no repositorio. Porque si tiene repositorio, ese trabajo se carga como si fuese un repositorio y ahí sí se perdió el trabajo. Dice, voy aquí a dar la palabra a Sonia. Hola Sonia, ¿cómo estás? Soledad. Soledad, qué pena.
Lo dijiste bien la primera vez, lo que pasa es que no sé por qué no se me habilitó el micrófono. Mira, hay cosas supremamente importantes de las que nos has compartido y definitivamente pienso que estas inteligencias son un apoyo para que te den una idea en torno a algo que tú estás construyendo. Pero sí, definitivamente lo que decía el compañero, cuando nosotros tenemos ya un estilo de redacción y ya lo hemos perfeccionado porque somos bien definidos en ese estilo, también la IA nos lo reconoce como si fuera artificial. Entonces dice, oh, usted lo hace muy bien, es inteligencia artificial. Es algo muy extraño, entre paréntesis, porque es un contexto de escritura propio, pero sí nos está perjudicando cuando nos van a evaluar en algunas revistas o algo porque identifican ese estilo como creado por IA y no se está haciendo. Entonces ahí es donde viene uno como con esa ambivalencia en ese sentido. Y ahora, también hay que tener en cuenta un aporte, y es que la IA, especialmente ChatGPT, utiliza muchos hiperlativos. Entonces también estos hiperlativos sobran de pronto dentro de una redacción y puede uno al ajustar manualmente la humanización, hacer corrección y lograr pues un grado de coincidencia menor. Gracias, Eva. Yo creo, al igual que Leonardo, Soledad, sería muy interesante. De hecho, me gustaría encontrar personas como ustedes de poder recolectarle unas muestras de publicaciones, ¿sí? Para poder... de hecho, voy a confesarles algo. Yo no tengo una escritura tan técnica, ¿sí? Por ejemplo, yo, de hecho, cojo textos míos ya publicados anteriormente y los paso y me aparece 0%. Lo cual más que un halago es como una crítica. Lo más probable es que yo no sea lo suficientemente técnico y riguroso y eficiente en mi escritura, que quizás es muy fácil, en mi caso, que la inteligencia artificial obviamente detecte que no mantengo. Eh, eh, bien, la respuesta que te voy a dar, te la voy a dar desde la perspectiva no de quien redacta, sino de quien programa, algorítmica. Aquí influye mucho es cómo se preservan esos patrones. Por ejemplo, si ustedes definen que, pues bien, cuando yo redacto, procuro pues que en cada párrafo no supere tantos caracteres, no se utilicen tantos conectores, utilicemos entre dos o tres puntuaciones durante las ideas y son tan, perdónenme la palabra, porque quizás de pronto la palabra que voy a utilizar es la incorrecta, pero no se me pasa otra palabra, pero quizás de pronto sean bastante rígidos en esa redacción, en ese patrón de redacción, que son esos patrones continuos, no en un párrafo, sino que en un texto, porque eso es literalmente lo que hacen estos detectores, sino que en un texto donde tenemos 800 o 1000 o 2000 caracteres, donde tenemos no sé cuántos párrafos, no sé cuántas cuartillas, ellos comienzan a encontrar un patrón casi perfecto, robotizado, como si fuese un algoritmo. Es allí donde él comienza a reportar la detección. Entonces aquí la pregunta es, pero ¿qué pasa si yo en verdad soy tan eficiente, pero tan eficiente redactando, que definitivamente sí tengo esta rigidez, no va a darle rigidez, esta tecnicidad en la escritura, ¿cómo que se me va a castigar por ello? Yo creo que amerita hacer estudios, amerita coger una muestra grande de personas que al igual que ustedes tienen este tipo de redacción, hacer un estudio, determinar obviamente, eh, decir, eh, los datos, la media, la mediana, la desviación estándar entre los patrones semánticos humanos de personas que redactan de manera técnica, de manera, mejor dicho, eficiente, ¿sí? Y las evaluaciones de la inteligencia artificial. Yo creo que saldría una investigación muy importante que abriría nuevos debates con respecto, y yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque abriría el debate tanto en cómo se está juzgando entonces la revisión de patrones artificiales por parte de las universidades y de las revistas. ¿Sí? Vamos a ver aquí. José, ¿cómo estás? Cuéntanos. Y me van contando qué les va apareciendo las... Claro, profesor, pues yo encantado con las dos sesiones. La verdad es que
A veces estamos poco habituados a estos escenarios, sobre todo a quienes hacemos investigación, y pues obviamente reforzando varios aspectos que ya uno también recomienda que los alumnos utilicen la inteligencia artificial, obviamente con las recomendaciones y el cuidado debido. Mi duda es en relación con el tema de, en el caso del ámbito de la investigación, para difundir el conocimiento, pues los estándares internacionales y los organismos que difunden la ciencia dividen, digamos, los dos públicos a los que nos enfocamos cuando damos a conocer nuestro trabajo. Uno que es la difusión, que es enfocado a expertos, a la comunidad científica del campo disciplinario en el cual nos encontramos. Y por otro lado, la divulgación, que tiene una connotación mucho más universal, que tiene que ver con el acceso universal al conocimiento y que es para un público mucho más amplio y extenso, ¿no? ¿Cómo, entonces aquí el punto es, yo tengo esa duda porque no lo sé, ¿cómo, cómo se configura esta distinción cuando se pretende humanizar un texto bajo el uso de la inteligencia artificial? Esa era como mi pregunta, profesor. Bien, sí, claro, José, mira, eso lo vamos a ir trabajando en las clases que vienen, porque una de las cosas que vamos a trabajar mañana es cómo crear un prompt, ¿cierto? Vamos ya a entrar a la ingeniería, un poquito de ingeniería de prompt para la Genial. redacción, y ahí ustedes definen el tono, ¿cierto? ¿Bajo qué tono quiero que redacte? ¿Para quién? ¿Quién va a ser mi principal Público. receptor, mi principal público? Ese tono discursivo nosotros lo parametrizamos obviamente con la inteligencia artificial. Si estoy haciendo mi informe de tesis o por el contrario estoy haciendo de pronto un artículo de opinión o un artículo eh, para una revista no científica, pero que aborde algunas categorías o algunas variables de mi estudio, pues ya tengo que, como dices tú, ir aterrizando. A eso Fals Borda le llamaba vulgarización técnica. La vulgarización técnica es un ejercicio que todo investigador debe hacer de poder ir decodificando a un lenguaje más universal, como lo ha dicho José, el conocimiento científico, para que el conocimiento no quede simplemente como un monopolio de las clases intelectuales, sino que también quede para las personas que quizás de pronto, desde su saber popular, requieren tener acceso a la información. ¿Ya? Va. Gracias, gracias por la respuesta. Gracias, José, a ti por participar. ¿Vale? Bien, en este punto, a mí me gusta hacer una práctica y de paso me sirve para hidratarme un poco. ¿Sí? Aquí hay todavía varias preguntas por responder, pero en este punto me gusta que hagamos un ejercicio. Entonces, voy a proponerles para que ustedes hagan este ejercicio. El ejercicio consiste en dos elementos. ¿Sí? ¿Cuál es el ejercicio? Uno, vamos a coger, de hecho pueden coger el prompt, vamos a abrir, vamos a ver aquí, ¿vale? Vamos, vámonos, aquí les voy a decirle pues, eh, desde la inteligencia artificial que ustedes quieran, puede ser Perplexity, Copilot, vamos a poner el siguiente prompt, ¿vale? ¿Sí? Vamos a poner el siguiente prompt. Vamos a poner, pueden adaptarlo al tema que ustedes quieran. Ojalá lo adapten a un tema que ustedes manejen, porque es más fácil humanizar. Adáptenlo a un tema que ustedes quieren. Voy a decirle, actúa, ¿sí? Actúa como experto en o considera las teorías, ¿sí? La teoría de Víctor Frank, ¿sí? ¿Sí? Y crea en un discurso fluido y argumenta en un discurso fluido
¿sí? Como las estrategias de afrontamiento, ¿sí? Y las habilidades no éticas, ¿sí? Pueden ayudarnos a enfrentar modos de ser inauténticos, ¿sí? Modos de ser inauténticos, entre los cuales pueden estar la ansiedad, estados constantes de ansiedad y depresión. ¿Ya? ¿Sí? Cita según normas APA 7. ¿Va? Vamos a ejecutar este prompt. Ustedes lo van a adaptar, por ejemplo, aquí lo puse, pongan otro autor, pues hagamos que voy a hablar sobre finanzas, sobre inteligencia financiera, considerando la teoría de un autor X, argumenta en un discurso fluido cómo la inteligencia financiera puede minimizar, no sé, X aspectos de su campo. Yo creo que si ustedes convierten, quitan, modifican los autores y las categorías involucradas en el prompt, pueden adaptarlo a cualquier tema, ¿vale? Vamos a hacerlo, ¿ok? Aquí me está generando el prompt. Entonces, vamos a hacer un ejercicio utilizando, aquí les voy a ponerles el paso a paso. Voy a ponerle aquí el paso a paso, ¿sí? Pero voy a ponerle acá, ¿sí? Actividad, actividad. Y es un ejercicio, actividad, ¿sí? Primero, ¿sí? Seleccionar una IA generativa, generativa de texto, ¿sí? De su preferencia. Yo aquí les voy a ponerles, les voy a compartirles, como se los compartí en la clase pasada, un listado de 10 inteligencias artificiales. Pueden utilizar la que quieran. Yo estoy utilizando ChatGPT, pero ustedes pueden utilizar la que quieran. ¿Ya? ¿Ok? Segundo, ¿sí? Iniciar sesión y pegar el siguiente prompt. Segundo, pegar el prompt. Vamos a ponerle el prompt que yo acabo de utilizar. ¿Cierto? Perfecto. Tercero, ¿sí? Detectar en este caso, vamos a utilizar Kitball, porque es la que les permite de manera gratuita hacerlo. Detectar, pero les sugiero iniciar sesión. Detectar. Detectar patrones usando Kitball. Vale. Cuarto, van a humanizar párrafos usando, vamos a humanizar usando Write Human, ¿sí? Ahí les va a permitir hacer párrafo por párrafo, párrafo por párrafo. Van a humanizar usando Write Human. Y 5, van a hacer su humanización, van a hacer el proceso de humanización de manera manual. Obviamente que 15 minutos van a ser insuficientes para esto, ¿sí? Van a ser eh, eh, insuficientes, pero va a servir para iniciar el ejercicio. Sexto, ¿sí? De, detectar ambos resultados, detectar los patrones semánticos
de ambos resultados usando Fieldglass. Ahí tengo el paso a paso. Sí, estoy requiriendo también la pausa para, para ver. Y ahí aprovecho también para pedirle el favor que me comenten cómo se han sentido en la clase de hoy, si les ha gustado, si la metodología también está siendo la más idónea, porque nos permite también tomar correctivos. ¿Ya? Sí, vamos a ver. Vale, Galán, yo te voy a responder esa preguntita, inmediatamente vengamos de receso, ¿ok? Vámonos hasta las 3:05. Y termino respondiendo la pregunta a Galán, pues desde mi perspectiva. No pretendo que sea la respuesta eh, absoluta ni la verdad absoluta, pues al menos lo que opino frente a una pregunta importante como la que él nos está planteando. ¿Ya? Sí, entonces vamos a hacer esta práctica. Hombre, qué bueno. Dice. Dice Ramón, en un tribunal federal norteamericano suspendió de ejercicio de un abogado por presentar un escrito procesal elaborado por IA que incluía precedentes inexistentes. Claro, porque no hizo inspección técnica. Claro, completamente. No, mire, cuando ustedes vean la pantalla de este chico con las gafas, pueden leer, regresamos, estamos en práctica, 3:05 p.m. Ese mensaje indica que la clase está en práctica. Es decir, que estamos haciendo un ejercicio que de manera individual, usualmente las prácticas son de 5, 10 o 15 minutos, dependiendo del trabajo. ¿Ya? Dice Olga, muy bien, aunque fue un texto muy rápido, pero logré 100% de humanización, haciendo de manera manual. Hombre, excelente, Olga. Felicitaciones. ¿Ya? Vale, no se preocupen, ustedes pueden terminar. Ya vamos a ver si terminamos la clase, pero voy a responder la pregunta del compañero. ¿Sí? Entonces, bien. El compañero Galán nos hace la siguiente pregunta. Nos dice, desde Caracas, Venezuela, me surge una serie de interrogantes a partir de su presentación. Sabemos que la evolución de la tecnología va a un ritmo tan acelerado que muy pronto, ya mismo, muchas profesiones y oficios serán sustituidos por la tecnología. En este sentido, la pregunta que surge es, ¿corre peligro el conocimiento, la intelectualidad, la academia con la llegada de la edad a nuestras vidas? Bien, guardando las proporciones, en un evento que hubo el año pasado, donde participé de panelista, alguien me hizo una pregunta algo similar. Y vuelvo y digo, guardando las proporciones. La persona, más que una pregunta, hizo una afirmación. La persona dijo, la inteligencia artificial está matando la creatividad. ¿Sí? Y pues bien, estábamos en un panel, habían conmigo 3 compañeros más, y la persona, la profesora, levanta la mano, esperábamos una pregunta y lo que hace es una afirmación. Así que quedó a espera la réplica por parte de los panelistas. Yo, de manera muy amable, pedí la palabra y le respondí lo siguiente a esta señora, que quiero quizás de pronto extraer ciertas reflexiones de esa respuesta que podrían de alguna manera apuntar a una respuesta para nuestro compañero Galán. Cuando esta señora hizo esa afirmación, se me pasó por la cabeza como una reflexión muy intergeneracional. La persona hablaba de la creatividad, Galán habla del conocimiento, de la intelectualidad. Yo le decía a esta persona que hacía la afirmación en pleno evento, yo le decía, mire, yo vengo de una familia grande, bastante grande,
De hecho, tengo 22 tíos, 23 tíos, y cada tío o cada uno de estos miembros de la familia al menos tiene 3 hijos. Y ahí usted podrá multiplicar, que estamos hablando de casi más de 100, casi 100 sobrinos. Y yo le decía a esta persona, cuando mis papás y mis tíos, que nacieron entre los 50 y los 60, fueron a la escuela, no había inteligencia artificial. Iban a la escuela y a ellos les tocaba difícil, les tocaba caminar, ir a la biblioteca del pueblo, que era la casa de un señor que tenía un estante con un par de libros. Iban y allá hacían las tareas, copiaban y pegaban en su cuaderno la tarea, ¿sí? Cuando llegaban al colegio, el profesor calificaba el cuaderno, la transcripción, y los promovía al hacer un examen para validar que la persona recordara la información que había transcrito y lo promovía en el siguiente grado. Y yo le preguntaba a esta persona, ¿todos mis tíos fueron creativos? Pues la respuesta es que no. De hecho, si asumimos la creatividad como la capacidad de desarrollar intelectualismo o la capacidad de desarrollarse profesionalmente o la capacidad de adquirir experticia o desenvolverse o de sobresalir en términos de arte, de deporte, sobresalir en algo, podríamos decir que lastimosamente, escasamente 5 o 6 de los 23 lograron sobresalir en algo, al menos llegar a un nivel donde pudieron salir adelante y sacar adelante a su familia. La mayoría pasaron muchas necesidades, ¿sí? Y curiosamente fueron los mayores los que lograron sobresalir, los menores quizás de pronto se les dificultó un poco más. Aquí sí que podemos decir que no todos fueron creativos. Después vinieron los primos mayores, que nacieron entre los 70, entre los 60 y los 70, y lo mismo, fueron a la escuela, pero ya en esta ocasión tenían enciclopedias en su casa, llegaban a su casa, transcribían al cuaderno, memorizaban, respondían un examen, eran promovidos. ¿Todos ellos fueron creativos? No fueron creativos. Vino una generación adicional de primos, nacidos entre los finales de los 70, 80, entre los 80 y los 90, ya entre ellos me incluyo, teníamos la Encarta, teníamos algunos de los más nuevos, lograron acceder a Google. Entonces, el profesor dejaba la tarea, íbamos a Google, copiábamos, pegábamos en el cuaderno, nos memorizábamos, ¿sí? La tarea, ¿sí? Nos hacía un examen y éramos promovidos, ¿cierto? ¿Todos fuimos creativos? No fuimos creativos. ¿Había inteligencia artificial? No había inteligencia artificial. ¿Ya? Ahora, nuestros hijos, los hijos de esta nueva generación, se encuentran con la inteligencia artificial, ¿sí? Y el enemigo para mí no es la inteligencia artificial, es cómo utilizamos la tecnología. En la tecnología de los libros prestados, copiábamos y pegábamos. En la tecnología de los libros propios, copiábamos y pegábamos. En la tecnología de la Encarta, copiábamos y pegábamos. ¿Sí? En la tecnología de Google, de Yahoo, de Rincón del Vago, de Wikipedia, copiábamos y pegábamos. Quiere decir que la variable no es la inteligencia artificial como tecnología la que amenaza la creatividad o el intelectualismo. Lo que está amenazando, y no ahora, sino desde que las tecnologías y la información han surgido, ha sido la práctica pasiva en la que el sujeto, sin desarrollar habilidades cognoscentes, se desenvuelve con el uso de las herramientas. Yo les voy a comentar. Antes de la inteligencia artificial, yo duraba todo un semestre haciendo con mis estudiantes un ensayo de revisión. ¿Sí? Ahora,
con la inteligencia artificial, puedo no solamente hacer el ensayo, sino que puedo diseñar instrumentos de recolección de datos, aplicar instrumentos de recolección de datos, analizar esos datos y facilitarle a mis estudiantes que ellos puedan incluir en el análisis estas realidades. Ah, pero ¿cómo se hace? Pues no evaluando simplemente el copy y pega. ¿Sí? Y yo se lo mostraba a ustedes el día de ayer. Aquí el maestro tiene que tener rúbricas con las cuales tiene. Entonces, claro que va a haber una diferencia significativa. Como hubo en los 80, donde hubo una diferencia entre los profesionales que no sabían utilizar la computadora y quienes sí. Va a haber una diferencia significativa entre los profesionales que utilizan la inteligencia artificial y la articulan en sus profesiones y quienes no. ¿Sí? Claro que van a haber transformaciones, claro que van a haber retos, pero estos retos se van a ir supliendo y pues obviamente como todo pasó en la primera revolución industrial, donde mucha gente quedó desempleada porque no aprendieron, pues obviamente ya no necesitábamos 1000 personas para cultivar el campo, pero sí necesitábamos personas que aprendieran a utilizar las máquinas para cultivar el campo. Entonces, la reflexión es la misma. Escúcheme bien. Si yo tengo 20 empleados para exportar, para explotar 20 hectáreas de tierra, ¿sí? Porque lo estoy haciendo de manera manual. Si yo me quedo en la revolución simplemente en el hecho que ahora no necesito 20 trabajadores para explotar la tierra, sino que solamente necesito uno que me aprenda a utilizar la máquina y otro que pueda ser un auxiliar para la máquina, para explotar las 20 y quedan 18 desempleados, eso va a pasar sí, solo sí, pues yo me quedo simplemente con las 20 hectáreas. Pero ¿qué sucede si en vez de yo explotar 20 hectáreas con un solo artefacto, yo ya no exploto 20, sino que exploto 2000 o 200 o 400 o 500 hectáreas y voy a requerir quizás el mismo número de personal? Voy a necesitar las mismas 100 personas, simplemente que ya no voy a explotar 20 hectáreas, sino que voy a explotar 200 hectáreas. Y necesito que esas personas se capaciten para que aprendan a utilizar las nuevas tecnologías que en este momento les está amenazando con quitarle el trabajo. Ah, obviamente van a haber muchos de estos obreros que van a decir, no, definitivamente yo no quiero, yo sé cultivar la tierra a esa mano y quiero seguirlo haciendo a mano. Ya será una decisión de la persona, pero lastimosamente quizás eh, eh, pues va a verse relegado por parte de las innovaciones tecnológicas. ¿Vale? ¿Sí? Damaris, yo te sugiero, mi estimada Damaris, que puedas verte nuevamente la clase del día de hoy, porque expliqué ese tema al principio. Curaduría es un proceso de revisión, ¿sí?, del resultado de la inteligencia artificial, que se reduce a 3 elementos: inspección técnica, revisión de la respuesta y humanización. ¿Sí? Vale, perfecto. Se nos acabó el tiempo. Gracias por disfrutar esta clase. Sí, me quedan 2 manos extendidas, José y Carmen. Mañana, porfa, cuando comencemos la clase, me levantan la manito, anótenme la preguntita para que no se nos quede suelta y mañana arrancamos con ustedes. Vale. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, descansen, bendiciones.